Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Gracias de nuevo por conectarse de nuevo con estos Extudia Live. Creo que todavía es válido que podamos decir feliz año porque no nos habíamos visto antes. Entonces, muchas gracias a todos los que se están conectando. Los voy a ir saludando. Hola Javier, hola Enru, hola Víctor, hola David, hola Karen, hola Liz, hola Lina. Mejor dicho, hay un montón de gente. Entonces, hoy volvemos con algo que hemos visto que ustedes han tenido mucho interés. Sabemos que muchos de ustedes el sueño es estar en Canadá. Y en Extudia ustedes saben que nosotros somos una herramienta para poder ayudarlos a ustedes a cumplir ese sueño, ¿vale? Y hoy traemos una persona que, mejor dicho, se la sabe todas, más allá de que ustedes puedan tomar la asesoría con nosotros. Ustedes saben que con Extudia los atendemos no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, y tenemos una persona que está dedicada a ustedes. Pero hoy tenemos una persona que sí puede hablar abiertamente del tema, que puede resolver las dudas que ustedes tienen y que puede hablar así abiertamente. Entonces les voy a presentar a Manuel Díaz. Manuel es consultor reglamentado de inmigración para Canadá. Hola Manuel, ¿cómo estás? Adriana y participantes, muy buenas tardes para todos ustedes. Realmente es un placer para mí hablar de ese tema que me encanta, es lo que hago, es mi día a día. Permítanme, me presento un poco. Mi nombre es Manuel Esteban Díaz, soy consultor reglamentado en inmigración a Canadá y miembro en regla del registro de consultores de inmigración de la provincia de Quebec. Así que tengo la facultad para, como dice Adriana, hablarles abiertamente de todo el tema migratorio en el país entero. Así que es un gusto para mí y estoy aquí para ayudar. Listo, entonces, nosotros sabemos que al principio todo el mundo es como camera shy y no nos deja mensajes y todo esto. Entonces, lo primero que hicimos, Manuel, fue tomar algunas de las preguntas que muchos de nuestros estudiantes nos dejaron en días anteriores, pero les recuerdo que nos pueden ir dejando las preguntas en este momento para que vayamos respondiendo lo que ustedes están conectados aquí y puedan resolver su duda, ¿vale? Algo de pronto con lo que quieras comenzar o si no, de una al banquillo. Pues bueno, digamos que tener la intención de emigrar a Canadá involucra perfil profesional, personal, pero básicamente requiere de tener las ganas. Generalmente creemos que no tenemos un perfil para poder iniciar un trámite migratorio, sea cual sea. Para sorpresa de generalmente un gran porcentaje de personas, sí lo tenemos. Así que esta que sea la oportunidad para que se autoevalúen y decidan iniciar pues, un proceso de preparación para un eventual proceso migratorio. Espero que sea de provecho para todos ustedes el día de hoy, esta sesión. O sea, y ahí va mi primera pregunta, sí o sí, ese sueño que yo tengo, por ejemplo, como estudiante internacional, de irme a Canadá, sí es posible. O sea, no es tan difícil. Por supuesto que es posible. Tenemos una serie de mitos que giran alrededor del tema migratorio a Canadá. Pensamos que no tenemos o el perfil o las condiciones, pero falta hacer posiblemente un proceso de preparación previa. Ese proceso de preparación es preponderante para lograr el objetivo. Y como lo dije hace un rato, es necesario que esta sesión de preguntas y respuestas el día de hoy les sirvan a ustedes, señores, para que puedan hacer un proceso de autoevaluación y puedan decir, sí lo puedo hacer, sí me puedo preparar. Hay que ser conscientes que tal vez ese proceso de preparación me puede tomar un tiempo, pero si estamos dispuestos, por supuesto que lo podemos llevar a cabo. Nosotros, Manuel, en Extudia atendemos lo que es un estudiante 1-1 y también ayudamos a muchos grupos familiares. Muchos de los que de pronto están aquí conectados son grupos familiares. Una de las preguntas más usuales que tienen nuestros estudiantes es, yo tengo que estar casada, rejuntada, unión libre, cualquier cosa, para poder postularme con mi grupo familiar, por ejemplo. Bueno, digamos que si nos basamos en el concepto de familia para el gobierno canadiense, la familia es esposo, esposa, hijos, ¿ok? Ahora bien, el término esposo o cónyuge tiene una connotación jurídica de manera distinta. Podemos ser personas que viven en unión libre, es decir, unas personas que tienen un tiempo conviviendo, cohabitando, lo cual se puede certificar y demostrar.
o bien se está casado legalmente por cualquier rito o por cualquier, digamos, ordenamiento jurídico. Así que no necesariamente tiene que existir ese acto o ese rito eclesiástico o jurídico como tal. Unas personas o una pareja que cohabita, se puede demostrar que existe ese periodo de cohabitación de por lo menos un año, mínimo un año, y ese año tenemos que anexar algunas pruebas para poder demostrar que realmente están conviviendo. Pero sí se puede, claro que sí. Y también aprovecho que estamos hablando de grupos familiares, Manuel. Por ejemplo, si yo estoy sola, ¿puedo yo aplicar como dependiente su papá, mamá, hermanos o algo así? ¿Eso es común o no se puede hacer? ¿Quiere decir que si puedo ser patrocinado financieramente por otra persona? No, porque comúnmente nuestros estudiantes me dicen, Adri, es que yo voy a estudiar en un college, pero yo no tengo esposos, no tengo hijos, no tengo gatos, no tengo perros, pero quiero que mi papá se vaya conmigo. Esto es posible más allá de tener una visa de residencia temporal, que es la que utilizamos para los visados de turismo. ¿Existe otro tipo de visa o de estatus que podamos proveer a este tipo de que hacen parte de nuestra familia o no? Bueno, si alguien desea, por ejemplo, realizar un proceso de estudios en Canadá, va a ser merecedor de un permiso de estudios, que es el nombre correcto. Ese permiso de estudio viene amarrado con 20 horas para trabajar tiempo parcial en Canadá, en el conjunto del país en términos generales. Existen unos derechos que pueden ser adquiridos por la pareja y los hijos, pero la ley desafortunadamente no contempla un beneficio similar para los padres. Tendría que irse con una visa de turista simplemente para que acompañe, lo cual le va a permitir solo permanecer en una estancia de 180 días, es decir, 6 meses. Posteriormente, cuando esa persona logre la residencia permanente, puede pedir incluso una supervisa para esos padres que permite ya una estancia mayor de 2 años. O puede hacer un proceso de apadrinamiento. Opciones habrán para los padres y abuelos un poco después. Inicialmente tenemos que concentrarnos en el proceso migratorio de ese candidato o de su núcleo familiar. Esa es la realidad. Gracias por la aclaración, porque esas son dudas que todo el mundo tiene en este momento. Aquí de pronto voy a hacer un poquito la aclaración, porque muchos de ustedes dicen, Adri, es que yo solicité mi visa y eso ya trabajo. De una vez es mi permiso de trabajo. Existen dos cosas y es diferente. Uno es tu visa y otro es tu study permit. La visa literal es, y de pronto si en esto me equivoco me corrige Manuel, es el documento que vamos a tener nosotros literal para montarnos en un avión y que nos dejen el permiso de ingresar a Canadá, ¿ok? Pero una vez yo llegue a Canadá, que llegue a migración, voy a recibir mi study permit como tal, que es un papelito, yo lo veo rosado, hay gente que lo ve café, amarillo, no sé. Y esas son mis condiciones como estudiante, ¿ok? Entonces, una cosa es que nosotros nos vamos a tener que enfrentar a un proceso de visado como tal, pero el study permit es un paso después, cuando ustedes lleguen a Canadá, ¿ok? Entonces, es importante que nosotros, igual por la situación actual en la que estamos viviendo, sepamos a qué nos vamos a enfrentar una vez viajemos, porque a veces ustedes dicen, Adri, pero es que también cuando lleguemos al study permit vamos a tener que presentar los mismos documentos. En migración nos podemos enfrentar a cualquier cosa, ¿cierto, Manuel? Así es. Digamos que hay una diferencia bien marcada entre lo que es la visa, que es un documento de viaje, bien como tú lo dices, Adriana, es un documento para montarse al avión y poder llegar hasta nuestro destino en Canadá. Cuando hagamos el landing y lleguemos enfrente de un oficial migratorio, es ahí donde se legaliza su estatus de estudiante. En ese momento, con una carta previa de aceptación que es enviada por parte de las autoridades federales a usted como candidato, por ejemplo, con ese documento, más toda la documentación de la escuela, si es preciso llevar el estado de cuentas, todo el statement de ese estudiante, pues mejor, se puede llevar toda la documentación con la que aplicó. Es un consejo profesional que les puedo dar. No está de más. En ese momento usted será llevado a un control secundario, se llama así, que es que el agente lo dirige a una oficina adicional para hacer un proceso de validación de la información que usted lleva consigo, y en ese momento el study permit será emitido. Es un documento
Realmente, Adrián, es una unión de todos los colores que mencionaste y tiene pues una serie de características de seguridad. Ese es el documento que a usted realmente le da el estatus de estudiante en Canadá y viene incluido un permiso de trabajo por 20 horas. Es en ese momento, el momento crucial, donde se legaliza ese estatus único. ¿Okay? Súper clarísimo, mejor dicho, hoy aprendimos la lección. Otra de las preguntas que nos dejaron acá ¿es importante, Manuel, para este proceso de visa como estudiante, haber viajado antes? O sea, yo tengo que tener mi pasaporte con sellos para que me puedan aprobar una visa de Canadá o no. La ley específicamente no hace esa mención, ¿ok? No lo hace. Debemos ser claros. Sin embargo, en la práctica, el travel history es un elemento importante para otorgar una visa, ¿ok? Eso es así, porque no todo lo que se ha escrito pues, es lo único que se evalúa. El agente migratorio tiene un alto poder discrecional y él puede determinar en el momento del estudio de ese perfil qué otros documentos, qué otros aspectos de su vida quiere ver. Normalmente el travel history sí es tenido en cuenta. Hemos tenido solicitudes de personas que no han viajado nunca a ningún lado y la visa también ha sido otorgada. Aquí hay de todo un poco, depende de cómo se enfoque el caso, porque no necesariamente la ley dice que es un requisito obligatorio. Sin embargo, está a discreción de la gente tenerlo en cuenta o no. ¿Ok? ¿Que es bueno tenerlo, que es un plus? Sí, pero que es obligatorio, realmente no. Clarísimo. Voy a saludar a un montón de gente que nos está dejando acá. Hola Celis, hola Dianita, hola Percival, hola Merlin, hola Andrés, hola Nati. Aquí hay otra pregunta que también nos acaban de dejar y es, ¿importa la edad para yo poder aplicar a este tipo de visados de estudiante, sobre todo? Afortunadamente no, no funciona como el típico proceso migratorio, que hay decenas de él en el portafolio de procesos migratorios del gobierno federal y los provinciales, pero ese programa en particular no funciona con la edad, es decir, no es un criterio preponderante, muy a diferencia de lo que algunas personas, incluso colegas, piensan. Con todo el respeto, la edad no es un factor preponderante para iniciar un trámite de estudios, por lo tanto, cualquier persona que cumpla los requisitos para un tipo de permiso como este puede iniciar el trámite en el momento que lo necesite. Listos. Entonces todos podemos aplicar. Todavía aplico para irme a estudiar a Canadá. Por supuesto que sí. No estoy tan viejita. No, señora, por supuesto que no. Listo. Aquí Nati nos deja una pregunta interesante. ¿Se puede cambiar de la visa SX1 a S1 estando en Canadá? A ver, normalmente, técnicamente no, porque la visa SX1 es vamos a decirlo en términos coloquiales, es una visa híbrida entre turismos y estudios. Se supone que usted cada vez que entre a Canadá con una visa SX1 es porque va a ser un periodo de estudios no mayor a 180 días, pero de estudios. Cada vez que entre, por máximo 10 años se otorga esta visa. Es decir, que el comportamiento es similar a una visa de turismo, solo que la estancia debe ser de estudios. Ahora bien, pasar a una visa S normal, una visa de estudiante, hay unas recomendaciones. Técnicamente, la ley dice que usted debe salir y entrar al país nuevamente, pero hay algunas astucias jurídicas de las que nos podemos valer para hacerlo en territorio canadiense sin que usted tenga que salir. Voy a dar un pequeño ejemplo. Sin embargo, esto debo aclarar que no corresponde a una consulta migratoria porque dependerá de cada caso. Pero podríamos incluso ir a un punto de frontera que en estos momentos no es posible por el tema que estamos pasando de seguridad pública, pero de salud pública, perdón, pero en un punto de frontera sin tener que atravesarla y salir del país, se puede legalizar el nuevo estatus de estudiante. Es decir, sí, la respuesta es sí, pero hay que estudiar caso por caso. No te escuchamos, Adrián.
Perdón que estaba en mute, sí. Pareciera que estuviéramos hablando como en chino con eso es SX, SX1, tal cosa, pero son los tipos de visa, para que los que de pronto queden así como, ¿y de qué está hablando Adriana y Manuel? Eso es. Una de las preguntas que tengo aquí es, Cristian, hola Cristian, nos deja, para el PR, ¿pasando qué edad me resta puntos? A ver, depende, es un gran depende. Porque si estamos haciéndolo por el programa federal del Express Entry, por ejemplo, la edad ideal es hasta los 29 años. Es decir, ideal quiere decir que es cuando tenemos más puntos. Pero no quiere decir que después de los 29, es decir, de 30 adelante, no podamos aplicar. Claro que sí, pero hay que mirar cuántos puntos se nos van restando a medida que vayamos cumpliendo años. Y esos puntos que perdemos, pues tenemos que recuperarlos de alguna forma. ¿Cómo? Normalmente elevando un poco los niveles de idiomas o mejorando la experiencia laboral o aprendiendo un segundo idioma, en este caso el segundo idioma oficial del país, y buscando todos los elementos que nos dan puntos suplementarios. Eso, repito, funciona caso por caso. Hay que analizar el perfil para determinar por dónde puedo subirlo. En este programa en particular, a partir de los 43 años, ya no hay puntos. Así que no hay puntos por edad. Pero repito, una persona de 43, 44 años, iniciar un trámite por el Express Entry es algo que no aconsejo. Es muy difícil recuperar 100 puntos, a menos que tengamos una oferta laboral muy buena o que hayamos, por ejemplo, un estudio en Canadá que nos permita tener experiencia laboral. Eso sí podría funcionar. Listo, perfecto. Dairo nos pregunta, bueno, ¿sus servicios son todos en Latinoamérica? Sí, Extudia atiende todo LATAM y Manuel también. Les vamos a dar datos de Manuel para que si en algún momento se quieren comunicar directamente con él, solicitar su cita, quieren hacer una consulta directa sobre cada uno de sus casos, es mejor que lo tomen directamente y así no vayamos a decir, es que Manuel me dijo en el live o es que Adri me dijo en el live, es mejor que tomen la oportunidad para hacerlo. Okay. Bueno, aquí hay una que creo que puedo responder y es, Arrocitos dice, hola, ¿están dando visas para estudios 2021? ¿Cuánto puede demorar el proceso? Sí estamos aplicando a visas en este momento, pues obviamente depende mucho de BFS, de la embajada, de este tipo de cosas. En la página web de la embajada hay un link en el que ustedes pueden chequear, se llama Processing Times, en el que ustedes, dependiendo de dónde se estén comunicando, porque no sé aquí de dónde nos escriben, ahí nos sale el número de semanas aproximadas de cuánto puede tardar este proceso. Una cosa es tomar las decisiones de la embajada de su visado y otra cosa es BFS global con datos biométricos. Entonces hay que tener en cuenta, y por eso en Extudia nosotros en nuestras asesorías somos súper insistentes, planeen, háganlo con tiempo. A veces uno le dicen como que no podemos planear porque mira que estas cosas pasan así de un día para otro. Pero cuando uno tiene que tomar decisiones que dependen de terceros, de la embajada, de mi college, de mi aprobación de visa, sí es mejor hacerlo con tiempo porque no, ni de Adriana, ni de Extudia, ni de Manuel, ni de nadie. Dependen netamente de ellos. Entonces, pues obviamente hay que estar pendiente con esos tiempos. Sí hemos tenido aprobaciones de visa para este año, sí han estado viajando nuestros estudiantes, entonces eso es positivo. Oficial Leonardo dice, Adriana, tengo muchas preguntas personales. Te vamos a dejar los datos, Leonardo, para que te comuniques con Manuel y con eso de pronto puedas tener todas esas dudas resueltas. Ok, dice Mayra, ¿puedo viajar a Canadá con mi pareja admitida a un programa de estudios superiores, pero con la conditional offer para EAP? A ver, ella tiene una oferta de empleo, una oferta de estudios aceptada condicionalmente, ¿ok? Sí lo puede hacer. Ella tiene que iniciar el trámite en compañía de su pareja, pero el estatus migratorio inicial será netamente de acompañante. No puede adquirir el Open Work Permit, solo hasta cuando pase al college a estudiar directamente y oficialmente la formación para la cual fue admitido, porque si hay una oferta condicional, asumo que hay inicialmente una formación de estudios de idiomas previo, y en ese periodo inicial no es posible que ninguno de los dos pueda trabajar.
¿Ok? Los estatus migratorios que deseamos, que son trabajador abierto temporal y estudiante internacional, realmente empiezan cuando inicie el college, pero oficialmente, no el periodo de estudios de idiomas. Listos. Bueno, aquí nos hace una pregunta. ¿Qué nivel de IELTS se necesita para seguir con mis estudios superiores en Canadá? Nos pregunta Robert y creo que alguien nos ayudó ahí con la respuesta, que es Cami, y dice, correcto, dependiendo del programa, el college que vayas a aplicar, pues no solamente te piden IELTS, te pueden pedir TOEFL, como manera temporal están aceptando Duolingo, entonces puedes consultar asesoría gratuita con Extudia para que puedan conocer cuáles son los requisitos de aplicación para el college. Vamos a ver. Otra de las que tenía acá. Todos los programas de educación superior en Canadá, que son los que nos abren las puertas para podernos mirar si nos podemos quedar, son elegibles para Post-Graduation Work Permit. ¿Cómo funciona esto del Post-Graduation Work Permit? A ver, no. Todos los programas no son elegibles. Existe un DLI que es Designated Learning Institution List. Es una lista de instituciones designadas por el gobierno de Canadá que determina si esa escuela cuenta con un permiso para emitir permiso de trabajo postgraduación. Si la escuela de su interés se encuentra en esta lista aprobada, solo así usted podrá tener ese permiso post-graduation, ¿ok? Si no lo está, desafortunadamente, no podrá hacerlo. Ese estudio no lo conllevará a obtener el permiso de trabajo posterior a la terminación de sus estudios y, por lo tanto, la experiencia que se le pide para acumular y obtener residencia permanente no va a ser posible, desafortunadamente. Además, que hablando de DLIs y esto, ahorita existen dos listas de DLI, una que es la Designated Learning Institution para mirar el Post-Graduation Work Permit, y ahora existe una DLI que se llama COVID Readiness Plan. Es súper importante que las aplicaciones que ustedes hagan cumplan con la condición en estas dos listas para que ustedes puedan ser elegibles de viajar en Canadá en la condición que estamos actualmente de COVID. Entonces, súper importante que lo consulten con sus asesores de Extudia. Todos sabemos la información también la tiene Canadá Pública, entonces súper importante ese pedazo. Otra pregunta que nos dejan aquí, Manuel, es Pictures and Candice dice, ¿cuál es el camino migratorio para llegar a Quebec por estudios para luego aplicar a una residencia? Bien, en Quebec existe un programa migratorio que se llama el PEQ, que es el Programa de Experiencia de Quebec. Básicamente, usted va a adquirir la experiencia laboral. Hoy en día ya es solo por experiencia laboral y no por estudios como lo era a partir del 22 de julio del año pasado hacia atrás. Es decir, del 23 en adelante las condiciones cambiaron. Siempre va a ser necesaria una experiencia de 18 meses o de 24 meses más un B2 de francés para que usted pueda pedir el CSQ, que es el certificado de selección de la provincia, y posteriormente la residencia permanente. Ahora, trabajar 18 meses o 24 depende del diploma que hizo. Si hace un diploma técnico que, digamos, de 1.800 horas, que es un DEP, Diploma de Estudios Profesionales, de por lo menos 1.800 horas, se le va a pedir tan solo 18 meses de experiencia laboral, así como si hace un pregrado, una maestría y un doctorado, o un DEC, que es un diploma de estudios colegiales de 3 años, ¿ok? Con esos diplomas, usted solo debe trabajar 18 meses. Si su diploma tiene un nivel inferior, que es un AEC, que es una Attestation d'études collégiales en francés, esa formación es de menor nivel, de menor categoría, y por lo tanto el número de meses de experiencia es mayor, serían 24 en ese caso. Entonces hay una relación inversamente proporcional, menos nivel de estudio, más experiencia, mayor nivel de estudio, menos experiencia solicitada. Pero recuerden, francés en B2, y la pareja, si se fue con pareja, a partir de este año, en julio, debe presentar un B1. ¿Ok? Sí, cuando se puso la cosa que la gente dice, ay,
más fácil porque sí, hay algunos casos que probablemente nosotros podamos decir son más elegibles para esa provincia, pero hay que tener en cuenta que si yo viajo en grupo familiar, viajo solo, viajo con lo que sea, entonces eso es importante saber. Jader por Facebook nos pregunta, ¿cuánto tiempo se recomienda solicitar la visa de estudiante a la embajada y cuánto tiempo debo tener el dinero en mi cuenta? A ver, vamos a empezar con el dinero, que es un criterio financiero importante. Todo el mundo me pregunta generalmente por eso. El dinero debe estar en su cuenta al menos 4 meses. En el momento en que usted aplica, 4 meses antes, ya el dinero ha debido estar ahí. No le voy a negar que hemos tenido algunos casos de éxito, incluso con menos tiempo, pero depende de las condiciones adicionales que rodean el caso, ¿ok? De los demás criterios, de los elementos que hayan en su vida personal y profesional, del objetivo de la visita de estudios en Canadá, etcétera, etcétera. Pero debe ser por lo menos 4 meses. Ahora, el tiempo de procesamiento es un poco lo que ya explicaste, Adriana, donde decías que va a depender el processing time, cada proceso migratorio lo tiene. En estos momentos, si no estoy mal, están alrededor de unas 30 semanas. Es decir, que ese sería el tiempo con anticipación con el que tendríamos que iniciar el proceso de solicitud. 30 semanas en promedio, 30 a 32. Suena mucho, por eso ya, por lo menos nosotros en Extudia, para gente que está yendo para septiembre, ya le estamos diciendo, túpale, porque si no nos va a coger el tiempo para poder aplicar. Listo. Hola Olga, hola Marcela Forero, nos están preguntando. Una pregunta que nos dejaron aquí es, ¿el co-op le sirve para mostrar cómo esa parte de experiencia en Canadá? No, el co-op no sirve para acumular experiencia útil para por ejemplo, el programa del Experience Class, que es tener por lo menos 1 año de experiencia canadiense. Ese año de experiencia se acumula con el trabajo que se obtiene a través del Post-Graduation Work Permit. No el co-op, no entra desafortunadamente. Es que bueno que hicimos esa claridad. Otra de las preguntas que veo por aquí es las duraciones de los programas. Como nosotros sabemos, si nosotros aplicamos a un programa de 1 año, soy elegible para un Post-Graduation Work Permit de 1 año. Si voy por un programa de 2 años, puedo ser elegible para un programa de hasta 3 años. ¿De qué depende que sea 2, 3 o siempre nos van a dar 3 años de Post-Graduation Work Permit si yo voy a un programa de 2 años? Siempre vas a tener un Post-Graduation Work Permit de 3 años si tu formación es de 2, y en Quebec en particular si se hace un DEP de 1.800 horas, que solo demora máximo 1 año y medio. Es una pequeña concesión, una excepción a la regla para Quebec en este tipo de diplomas, que también va a otorgar 3 años de permiso de trabajo. Listos. Bueno, Donnie dice, si el programa estudiar en el college comienza en septiembre, ¿la visa la dan cercana a esa fecha o puede que aprueben meses antes? No sé si quieres responder esto, pero eso depende de la embajada. Depende de la embajada. Ojalá fuera como antes, que nos dicen, ay, sí, aplica con tiempo que puedes ingresar antes. Ahorita tenemos inclusive un tiempo en el que a muchos de ustedes les tocó que tuvieran su aprobación AIP, y en ese tiempo no podíamos aplicar, pudieron empezar online y no han recibido respuestas de visa, pero estamos en la mitad. Entonces, usualmente no es que nos den un tiempo largo, ¿cierto, Manuel? Es muy reciente la fecha de inicio, pero en este momento, como los tiempos están tan, no locos, pero sí han cambiado tanto, no podemos decirles exactamente cuánto tiempo con anticipación, ¿cierto? Exactamente, no, desafortunadamente no podemos hablar de tiempos exactos en esos momentos. En términos generales podría ser 1 mes antes. Ese es el mejor escenario, pero hemos visto incluso que personas han tenido que comenzar la formación online sin la respuesta de inmigración. Entonces, ese es el otro escenario negativo, pero que al final, afortunadamente, hoy el tiempo que un candidato estudia online cuenta para el Post-Graduation Work Permit, en ese momento por la pandemia que estamos atravesando.
Aquí hay una pregunta que tiene como combinación y dice, si mi maestría dura un año y tiene un co-op y con el co-op suma 2, ¿cuál sería la duración de mi post-graduation work permit? La maestría debe ser full time, supongo que es para ser considerada una maestría, debe tener un número de horas que la considera como tal. Si tiene los 2 años con el co-op, podemos llegar a tener un permiso de 3 años digamos, sin ningún problema. Eso, pues, y si es en Quebec, por ejemplo, puede ser muy posible. En Quebec, siempre incluyo Quebec porque me gusta hablar de las dos áreas generales del país. Es como si estuviésemos hablando de dos países distintos con dos sistemas migratorios diferentes, pero creo que va al lugar. En Quebec, la maestría normalmente de un año es una maestría que equivale a 2, sino que vamos a estar en clase desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Es decir, realmente es una maestría de 2 años y el solo hecho de ser una maestría de 2 años nos va a dar, perdón, de un año que está incluido 2 ahí, vamos a tener los 3 años de permiso de trabajo postdiploma y solo se nos pedirían 18 meses de experiencia, no 24, ¿ok? En Quebec. Listos. Bueno, aquí hay un par para nosotros, para Extudia. Neisu dice, ¿trabajamos con UBIT? Sí. Nicole nos dice, estoy a tiempo para iniciar mi proceso de estudio para el mes de septiembre. Estarías en el límite, justo en el límite, porque tenemos que hablar de dinero, tenemos que hablar de la aceptación de tu college, tenemos que hablar de si ya cumples con el requisito del idioma para aplicar a la educación superior. Entonces, Nicole, si quieres, comunícate con cualquiera de los asesores de Extudia y te podemos ayudar para aterrizar tu plan, mejor dicho. Muy bien. Otra de las preguntas, Mauro nos dice, ¿el Pathway Online seguirá siendo aceptado por una fecha de inicio de college enero 2022? Mauro, no sabemos. Por ahora, muchos están siendo aceptados, pero esto es día a día porque los programas van saliendo un año anticipado, entonces habría que mirar los colleges cómo lo están moviendo. Aquí hay una que dice, Dani, somos mi esposo y nuestras hijas. ¿Hay posibilidad, esta pregunta es súper frecuente, ¿hay posibilidad de que alguno de mi grupo familiar le nieguen la visa? Sí, es un rotundo sí. Desafortunadamente, inmigración tiene la potestad de decidir lo que quiera. Y en este caso nos hemos enfrentado a situaciones similares muchas veces en las que la visa la obtiene papá, mamá y uno de los hermanos y el último no. O puede ser papá y los hijos y no mamá. Eso depende de algo que haya visto el agente migratorio que tal vez no le convenza. Y con eso, él puede por lo menos tener la certeza que usted tiene un vínculo para regresar a su país. Lo que yo aconsejo hacer, si algo así sucede, es irse el núcleo familiar que fue aceptado y posteriormente pedir el permiso de el Open Work Permit para la pareja, por ejemplo, si fue ella a quien se le negó. Digamos que, entre comillas, tiene derecho a pedirlo porque la esposa o esposo de un estudiante o de una estudiante internacional tiene derecho a un Open Work Permit. Así que toca viajar así y hacer un segundo proceso migratorio posterior. Sí, ahí es algo que nosotros les resaltamos mucho en nuestras asesorías y es, cada uno de nosotros es un mundo. Si yo tuviera mi Plus One, yo tengo que poner mis documentos y esta tiene que poner sus documentos. Y cada uno de nosotros, aunque nos estemos presentando en un grupo familiar, cada uno va a ser evaluado por su postulación. Entonces eso es súper importante que lo tengan claro y la decisión es de ellos para saber qué vieron o qué no vieron. A ver, Dios mío. Bueno, Forero Marcela nos pregunta, ¿la cuarentena que debemos cumplir al llegar debe ser por todo el año? Por ahora sí, no sabemos. Están pidiendo prueba PCR negativa y están pidiendo cuarentena. 14 noches, 15 días, con unas condiciones específicas. Todos los colleges tienen un plan de COVID aprobado. La mayoría, bueno, con los que estamos trabajando, que los podemos consultar en esa lista que hablamos hace un ratito, y con eso van a estar seguros de que van a poder ser elegibles para poder ingresar a Canadá y que no van a tener ningún problema. A ver, bueno, chica, se me han pasado un montón de preguntas, pero bueno, vamos a ver. Cuando estábamos hablando de criterios, bueno, uno dice, tengo que tener mi pasaporte lleno de sellos, tengo que tener plata en la cuenta, tengo que tener arraigo, tengo que tener carro, casa, beca, no sé qué cosa.
¿cuáles son los puntos como más importantes que toma en cuenta la embajada para saber si yo puedo ser un buen perfil para poder ingresar a Canadá? Bueno, normalmente en una visa de estudios, y no solo en una visa de estudios, en una visa de temporalidad, sea cual sea, es decir, estudios, turismo o trabajador temporal, usted tiene la obligación de demostrar que va a regresar a su país. Así no lo vaya a hacer, porque para no mentirnos, pues algunos, el objetivo que perseguimos es la residencia permanente, quedarnos en el país de forma legal. Pero usted en el momento en que envía su solicitud, el agente migratorio se supone que está evaluando una solicitud para estudiar. Pare de contar, no una solicitud para quedarse. Entonces usted tiene, por ende, la obligación de demostrar que va a regresar. ¿Cómo lo puede hacer? Pues hay que evaluar los vínculos que usted tiene con su país de origen. Sí, los bienes inmuebles, materiales, el tema financiero, el arraigo que logra tener en ese momento con su país. El arraigo no necesariamente tiene que ser que usted esté lleno de propiedades o que tenga un trabajo, pues hay personas incluso que no tienen trabajo, pero sí tienen un negocio propio que están sacando adelante y esa formación que van a hacer en el país les sirve para aplicar los conocimientos en su propia empresa, sacarla adelante a su regreso. Eso es una forma de establecer vínculos con el país. Creemos generalmente que la persona tiene que estar laborando sí o sí cuando se vaya a presentar una solicitud de este tipo. Realmente no. Hay que buscar que los vínculos los podemos establecer de miles de maneras. Cuando una familia entera se va, una estrategia podría ser, aunque no nos guste, que uno de los miembros de la familia o algunos se queden. Y en la mitad de esa estancia en Canadá del estudiante, hacerlos llegar de alguna forma. Eso se puede hacer, hay que hacerlo con mucho cuidado, pero es posible. Entonces, la estrategia de cada caso hay que planearla, porque resulta que en algunos casos sí es favorable que el núcleo completo se vaya, en otros casos no. Hay que estudiar perfil por perfil para determinar cuál es la estrategia ganadora acá. ¿Ok? Voy a hacer varias preguntas que tienen que ver con eso que estás hablando. Es cierto que una pareja y sus papás y sus hermanos y todos los que nos quedemos acá, que no somos parte de el grupo principal familiar, no cuentan como ese arraigo, ¿o sí? A ver, el concepto de familia es papá, mamá, hijos, esposo, esposa e hijos. Su mamá, su abuelo, su tía, su primo, desafortunadamente no hacen parte de su núcleo familiar directo. Porque cuando ya nos casamos. Sí, se supone que ya usted salió del seno de su hogar primario y ahora tiene su propio hogar. Así que realmente los vínculos de sangre se establecen con la pareja y los hijos, principalmente. Listos. Entonces, check con ese punto que siempre nos dejan esa pregunta. ¿Qué otra cosa tengo por acá? Bueno, en cuanto al dinero, que estábamos hablando de esto, es el dinero yo tengo que tenerlo líquido cuando lo vaya a presentar o lo puedo tener en un banco, lo puedo tener en un CDT, puede ser mis fiducias, cesantías, pensiones. ¿Cómo es la mejor manera de mostrar esos fondos? A ver, la figura que podemos utilizar es aquella que nos permite que el concepto de dinero disponible tenga efecto. Es decir, un CDT no es dinero disponible. Sin embargo, hay formas de incluirlo como pruebas financieras. Ahí, pues, digamos que depende de qué estrategias utilicemos. Podemos hacer una serie de declaraciones juramentadas y más si ese CDT está próximo a vencer antes del viaje. Es decir, ahí hay, digamos, unos criterios jurídicos que le podemos agregar, pero en primera instancia un CDT no es dinero disponible. Otra cosa, a veces tenemos el dinero representado en bienes materiales. Usted de pronto es dueño de un edificio entero, pero su cuenta está en cero, entonces usted no cumple con el requisito financiero. Entonces hay que tener en cuenta que el dinero debe ser disponible o dinero líquido. Las cesantías, si ya están depositadas en su cuenta, que sería lo mejor, o una certificación de que pronto las va a tener, puede servir. Una fiducia, normalmente con una fiducia podemos tener el dinero después de cierto término también disponible, y lo más
sencillo son las cuentas personales, las cuentas de ahorro o corrientes. Es lo que más funciona. ¿Ok? ¿Me sirve la tarjeta de crédito? ¿O eso es la tarjeta de crédito tampoco es dinero disponible. La tarjeta de crédito son deudas que tenemos. ¿Ok? Sí, esa es la palabra que siempre usamos y nadie me cree, pero bueno, ahí está Manuel para que se los pueda decir, que a él sí les puede, a él sí le van a creer, mejor dicho, ¿ok? ¿Cuánto dinero debo tener yo como estudiante internacional? Bien. ¿Está escrito eso dentro de la norma? No el monto, por supuesto, porque dependerá del valor de la formación, del número de miembros de la familia, pero hay una regla en orden general que voy a explicar. Básicamente se debe tener el dinero de la formación más el dinero de la manutención de por lo menos un año, es decir, el primer año. Ahora bien, aquí me quiero detener un poco y es lo siguiente. La ley dice que debe ser por el primer año, pero además, si seguimos leyendo el parágrafo de ley, del artículo de ley, dice claramente que tenemos nosotros como solicitantes la obligación de demostrarle a ese agente que está estudiando mi solicitud que para el año siguiente que voy a estar en Canadá van a haber fondos con los que pueda pagar. Es decir, productos de un negocio que usted tiene en su país de origen o ingresos adicionales o a usted le están pagando un salario a distancia porque está trabajando online, de cualquier forma. Es decir, que la mejor manera, señores, para eliminar esa duda por parte de un agente migratorio es en lo posible tener la totalidad del dinero. Si no se puede, al menos cumplamos con el primer año, pero hay agentes que se pegan exclusivamente a lo que dice el artículo de ley. Ahora, ¿cuánto es? Valor de la formación, valor de la manutención, vamos sumando, es decir, la manutención es $10,000 por año para el estudiante y la mitad para el acompañante esposo o esposa y para cada hijo más o menos la mitad del acompañante esposo, para que lo manejemos de esa forma. Hay que sacar ese cálculo y ese es más o menos el dinero que hay que tener presente. Listo, clarísimo entonces lo de la plata. Por eso siempre es bueno hacerlo con tiempo, porque no es fácil conseguir todo ese monto de dinero de un día para otro, sabiendo que dentro de esto ya nos dijeron que debemos demostrar por lo menos los extractos de 4 meses antes. Entonces, para tener eso en cuenta. Voy a hablar de algo, no sé, Manuel, tú me dirás si podemos sí o no poner este tema ahorita muy popular, que es New Brunswick, ¿cierto? Ok. Y estos señores de New Brunswick ahorita están demostrando que pueden tener las puertas abiertas para nosotros. Hay un montón de cosas que la gente dice, es que me voy para allá porque ahora puedo, mientras estoy estudiando, aplicar anticipadamente a mi residencia permanente y guacho. Pero hay un montón de cosas adicionales que debemos nosotros cumplir. ¿Podrías de pronto aclararnos un poquito sobre esto? Porque yo sé que son 5 cositas que tenemos que tener ahí y pareciera ser un camino fácil, pero yo pienso personalmente que nos pone como en la misma posición del resto de provincias porque tenemos que cumplir con cosas. Es importante, antes de Manuel que nos dé la respuesta, que ustedes sepan que la educación es un camino, pero siempre después de eso tenemos que cumplir con algo más. Entonces, lo importante de esto es que ustedes escojan, si escogen el camino de la educación, sepan, después me voy por el Express Entry Stream, después me voy por esto, después me voy por esto, y sepan qué es lo que tienen que hacer. Bien, ante eso, Adriana, tengo que decirte que el gobierno de New Brunswick propiamente hizo un update, que es un PDF, aclarando precisamente ese tema porque ha tenido un gran revuelo y un gran interés por parte de los interesados estudiantes. Resulta que lo que dice la ley de New Brunswick es que usted realizando una formación en el territorio de la provincia, cualquiera que sea, de por lo menos un año, usted puede solicitar la nominación provincial, es decir, que la provincia lo acepte. Una vez que usted lo acepta a la provincia, la residencia permanente es relativamente sencilla de obtener, porque ahí vamos a tener 600 puntos de entrada, ¿ok? Ahora bien, se vieron en la obligación de aclarar porque se abalanzó todo el mundo a querer ir a estudiar a New Brunswick. Entonces el gobierno le dijo, bueno, señores, un momento, voy a aclarar algo. Primero, hay una serie de ítems aclarándolos que yo se los puedo compartir, Adriana, si quieres, es un PDF que podemos hacer llegar. Dice, primero que todo, la formación
Es decir, en este momento usted no puede enviar una solicitud de nominación provincial sino hasta 3 meses antes de finalizar su estudio. Y resulta que la gente piensa que apenas inicia puede hacerlo. Falso, de toda falsedad, no lo podemos hacer. Hay gente que ya escogió, ya está en proceso con un diploma de 2 años, ahora le toca esperar casi 2 años, es decir, 21 meses para poder solicitar la aceptación de la provincia, porque claramente dice que solo 3 meses antes de finalizar. Entonces, para los que van por 1 año, pues sí, lo tendrían que hacer a los 9 meses. Primera aclaración. Segundo, no hay garantía, señores, de que con el solo hecho de ir a estudiar, y el gobierno lo dice claramente, usted va a ser seleccionado en nominación provincial. ¿Por qué? Va a depender de la profesión que tiene, va a depender de la demanda previa del estudio que está haciendo, de su background profesional previo. Así que eso está a discreción de la provincia. Desafortunadamente, no sabemos cuáles son esos criterios, con base en qué eligen, cuáles son las profesiones. Normalmente yo podría atreverme a decir que las carreras que tienden a ser de los sectores esenciales en ese momento tienen mayor chance. Por ejemplo, tecnología, ITs, sistemas, informática, red, etcétera, salud, transporte y el sector agroalimentario. Es una posición mía personal, pero yo no lo puedo garantizar, desafortunadamente, y el mismo gobierno aclara, no puedo garantizar que cuando usted viene aquí a estudiar, así cumpla los requisitos y haga la solicitud de nominación provincial, yo lo voy a escoger. ¿Ok? Esos son los 2 puntos principales para tener en cuenta. La otra aclaración, porque la página no lo dice, es de cuánto debería ser la duración del programa. Mínimo sí debe ser de 1 año. ¿Ok? Entonces, eso les puedo decir. No sé si afortunadamente o desafortunadamente para los que tienen la intención de ir. Además que me enteré, Adriana, y eso creo que tú me lo podrías confirmar, los colleges en esta región del país están teniendo una lista de espera de hasta 1 año. Eso me caridad. Entonces, en este momento, y eso era lo que iba a hablar, les iba a decir yo, adicional otro, y voy a incluir uno, es súper importante para el Express Entry Stream de New Brunswick, el idioma. Les están pidiendo un IELTS de 7.0, no solo en una banda, en todas las bandas. Entonces tenemos que tener un inglés, mejor dicho, súper pulido para esto. Entonces eso también es una de las condiciones que hay. Y sí, nosotros representamos en el área varias instituciones, pero es súper importante que sepan que, por ejemplo, si ustedes están pensando en aplicar ahorita para septiembre, yo les he hecho la bendición por de 1 año y medio. Entonces, comuníquense con Extudia, recuerden que las asesorías son gratuitas. Si están a punto de tomar su decisión, no tomen una decisión por una presión de venta que están viendo, que es que Adri dijo que me van a dejar por fuera. Pero si no, entonces decir, ok, me falta la plata, me falta el inglés, me falta esto, yo no puedo aplicar para septiembre. Anticiparse a aplicar para 2022. Sobre todo en esta región que estamos viendo que hubo, pues, por ejemplo, todo el mundo se balanceó y dijo, es súper fácil, vamos a hacerle... Hay que hacerlo, pero hay que cumplir cierto número de cosas. Entonces, nosotros sí tenemos instituciones que podemos ofrecerles para New Brunswick, pero pues obviamente hay que consultar. No todos los programas están disponibles y son muy, muy, muy demandados. No sé, de pronto algo más, de New Brunswick, yo creo que... Gloria nos deja esta pregunta y me dice, me negaron mi visa en 2020, ¿puedo volver a aplicar? Por supuesto que sí, puedes aplicar en el momento que quiera. Desafortunadamente no existe hoy en día el proceso de apelación, pero sí una nueva solicitud desde cero. Yo te recomendaría solicitar los ATIPs, que son las notas de la gente para determinar las razones exactas que él vio, porque estoy seguro que en tu carta de negación no está muy detallado, pero en los ATIPs sí. Entonces, uno utiliza esas notas a su favor, es decir, vamos a mirar, yo encontré esto negativo, dice la gente, entonces vamos a mirar cómo contrarrestar punto a punto en una nueva solicitud. Los ATIPs es una solicitud que se hace y demora más o menos unos 45 días en llegar, es un PDF gigante con todas esas notas de la gente y no lo puede hacer el candidato directamente, lo tiene que hacer a través de un
residente permanente o un ciudadano canadiense del país. Claro, con los HTIPs. Nos quedan, creo que 10 minutitos o algo así, entonces vamos a tratar de cubrir las preguntas que más podamos. Recuerden que Manuel está disponible para ustedes, tenemos un convenio con él, los que necesiten conversar con él, ya están los datos de él aquí para que se puedan comunicar, expongan su caso, sepan cuál es el camino que a cada uno, porque no es lo mismo Adriana que Manuel, cada uno de nosotros tiene un mundo diferente y pues obviamente a través de nosotros si quieren tomar la asesoría para la educación y luego quieren conversar con Manuel para que los apoye con su visa, pues vamos a hacer ese puente, ¿ok? Andrés nos dice, la Embajada de Colombia está procesando datos biométricos. Aquí lo primero que tengo que aclarar es que la embajada no procesa los datos biométricos. Quienes procesan los datos biométricos es una compañía externa que se llama PFS Global y son ellos quienes lo hacen. En este momento en Bogotá, como está dentro de la cuarentena esta nueva que nos tocó ahorita, están limitadas las citas. Entonces hay que tener en cuenta, por eso les decimos, planeen y apliquen con tiempo, porque conseguir una cita de biométricos puede estar en este momento en un poquito más de un mes, ¿ok? Chin, chin, chin. Ay, Dios mío, tengo un montón y no sé a quién escoger, porque después me dicen, Adri, no me ayudaste. A ver, si el dinero me lo presta o me lo regala mi papá, ¿debe ser igual consignado 4 meses desde la aplicación? A ver, el criterio financiero se evalúa con los mismos condicionamientos, sea quien sea. Si en este caso hay un sponsor, pues el sponsor debe cumplir con ese lineamiento. Que cuando se trata, por ejemplo, de personas jóvenes, hijos de papá que acabados de terminar, por ejemplo, su educación secundaria y van a estudiar en Canadá, pues digamos que ahí, en ese caso, no es tan importante, es una opinión y una posición personal. Eso también es cierto, es decir, para ese tipo de casos podría que lo podemos manejar un poco más. Puede que el dinero llegó producto de un negocio que el papá hizo, su hijo acaba de cumplir 18 años o aún es menor de edad y lo van a mandar a estudiar a Canadá. Generalmente son visas favorables en los que ese criterio financiero podría no cumplirse a cabalidad como lo dice la norma. Pero en orden general, para el resto de casos, cuando se trata de familias, cuando se trata de adultos que quieren iniciar un trámite de estudios en pro de llegar a la residencia permanente, sí, así exista un sponsor. Listos. Bueno, aquí voy con un caso que de pronto puede ser, pues eso es mejor que si lo consulten con él, pero hemos tenido, inclusive voy a aprovechar esta oportunidad, dice, si tengo una cancelación de visa sin perjuicio americana hace 7 años, es posible que me nieguen mi visa canadiense y aquí voy yo a poner otra cosa. Si, por ejemplo, yo me voy con mi grupo familiar, pero mis papás cometieron algún error, que se quedaron algún tiempo más por fuera, bueno, no cumplieron las normas en otro destino, ¿crees tú que esto me limita a mí para poder aplicar a Canadá o a cualquier destino en general de pronto? A ver, si se tratase del núcleo familiar directo, entre más cercanía exista del núcleo familiar conmigo, que soy el solicitante, por ejemplo, pues más perjuicio voy a tener, porque a mí me toca declarar la información familiar. Una vez declaro la información familiar, que es un formulario específico en la solicitud de Canadá, pues el gobierno va a poder cruzar información y determinar de quién soy hijo, si ese papá o esa mamá alguna vez cometieron un ilícito en otro país y qué repercusiones puede tener sobre mi persona. Pero, repito, entre más cercano sea el núcleo familiar, tal vez el perjuicio será un poco mayor. Pero si ya yo no puedo pagar por lo demás, porque son condiciones individuales. Adelante, Adriana, qué pena. No, perdón que se me fue la onda y te interrumpí. Perdón. No. Y otra cosa es, por ejemplo, si yo tengo familiares en Canadá, ¿eso afectaría mi postulación o no tiene nada que ver? ¿Para una visa de estudios? De estudiante, ajá, sí. A ver, no la va digamos, no va a generar un perjuicio. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos la convicción de que si tenemos un familiar cercano, entonces no vamos a regresar al país de origen. Realmente ese tipo de visas no se evalúa así.
Ese tipo de visa se evalúa cumpliendo los requisitos básicamente financieros y de lazos con el país de origen. Ahora, cuando un agente migratorio encuentre que esos lazos familiares, por ejemplo, van a ser más fuertes en Canadá que en el país de origen, tal vez haya una negación, pero y en ese momento sea importante, pues, para el agente migratorio darle más peso a ese hermano que usted tiene allá. Pero en términos generales, lo que se evalúa son requisitos financieros, sus lazos con el país, es decir, los vínculos para regresar, el objetivo de su visita. El objetivo de su visita tiene que ser bien claro, coherente con el background suyo, y si no está ligado, pues hay que buscar la relación de alguna forma. ¿Ok? Pero no, tener un hermano, tener familia en Canadá, no es un indicador de que mi visa va a ser negada. Listo, entonces yo creo Adri, recuerden que Adri, creo que te vamos a pedir que nos... Bueno, sí, señores. Estamos experimentando, tal parece un problema técnico con la conexión de Adriana, pero vamos a darle un momento para que ella pueda solucionarlo y supongo que estará con nosotros pronto. Bueno, señores, mientras Adriana recupera la comunicación, yo podría decirles en ese momento que cada caso es un mundo completamente diferente. Es decir, en el momento... Oh, hola, Adriana, te recuperamos. Hola. Perdón, sí, los dejé hablando solos, qué pena. No, está bien, está bien. Lo importante es que estás aquí de nuevo con nosotros. Sí, volví para despedirlos. Sí, nada, pues básicamente lo que, no sé si ahí me ayudaste con algo, Manuel, pero la invitación es a que por favor hagan todo con tiempo. Nosotros sí vamos a guardar el live para que ustedes tengan esta información. Y pues dentro de todo es invitarlos. La próxima semana, el 21, vamos a tener también una charla que vamos a hablar netamente de Canadá. En nuestras redes sociales están los links para que se puedan registrar y acompañarnos en esto, y con eso de pronto puedan tener más información. Pero nosotros siempre estamos disponibles a través de las oficinas de Extudia. La asesoría es gratuita. Recuerden que estamos en Medellín, en Bucaramanga, en Cali, en Montería, en Valledupar, en Ibagué. Estamos por fuera en Bolivia y tenemos una persona que de pronto muchos de ustedes ya han hablado con ella, y es Moni, que atiende todo Latinoamérica. Entonces, la invitación es para que nos contacten. Andreita, estás poniendo dónde nos pusieron los datos de Manuel. Aquí se los vamos a volver a dejar, Juli, para que porfa me ayudes. Y pues nada, Manuel, te agradezco mucho por tu tiempo. Gracias por responder todas las preguntas de nuestros estudiantes, y espero que muchos se puedan contactar contigo para que les puedas ayudar de pronto en sus procesos. Es un gusto. Para mí es un gusto hablar de ese tema que me apasiona, así que estoy para ayudarlos, para, digamos, ser esa persona que va a representarlos posiblemente en su proyecto migratorio, que más que un proyecto migratorio es un proyecto de vida. Así que los animo a que si necesitan evaluar su perfil, por favor, con los datos que van a ser publicados, pueden contactarme y con gusto estoy presto para evaluarlos y determinar cuál es la mejor estrategia de acuerdo a su caso. Perfecto, se lo voy a dejar antes de es me-immigration.ca, y el WhatsApp de Manuel es 300-428-2966. Gracias, Lau, Alex, Andrés, Jamie, todos los que están por aquí conectados. Un montón de gente. Estamos dispuestos para ustedes, y en cualquier momento, no sé, Manuel, si tienes otro tiempito, podemos hacer otra sesión para poder seguir ayudando a los estudiantes con la información más certera que va pasando de acuerdo a los cambios que vamos teniendo. Muchísimas gracias, que tengan buen fin de semana y nos vemos pronto para ayudarles con sus procesos. Chao a todos y un saludo muy cordial.